Perfecto, pues creo que ya estamos todos, bueno, ya estamos listos más bien. Entonces habíamos dicho, voy a recordar rápidamente lo último que estábamos viendo. Habíamos dicho que una función es medible. Bueno, por supuesto, la función tiene que ir a los números reales y entonces decimos que es medible si cuando te tomas cualquier número real A y te fijas en todos los números bueno, en todos los elementos del dominio que fueron a dar en algo más chiquito que A, eso se queda en la sigma álgebra del subespacio, por supuesto, ¿no? En realidad habíamos dicho que esto se podía escribir abreviadamente como que la imagen inversa del menos infinito, del rayo menos infinito A, estaba en la sigma álgebra. Y bueno, lo escribimos así porque esto nos recuerda un poco a la continuidad, ¿no? O algo de ese estilo. Y lo último que vimos es que bueno, definimos que era una función medible y dijimos, bueno, pero tenemos varias, afirmaciones equivalentes. Es lo mismo decir que la función es medible, o sea que este rayo, cuando lo regresas, está en la sigma álgebra, que si regresas un rayo cerrado, o que si regresas un rayo abierto pero para el otro lado, o un rayo cerrado pero para el otro lado, ¿no? Y aquí puse unos dibujitos nada más para saber de qué estamos hablando. Y bueno, creo que ayer solo hicimos que uno implica dos, ¿no? Este, y bueno, les dejé de tarea que hicieran los demás. Yo los escribí aquí y la verdad es que no sé si los quiero repasar rápido, pero fíjense que dos implica tres y todo lo demás, pues nada más hay que tomar, por ejemplo, en este complementos, en el que sigue hay que tomar una intersección, por ejemplo, de este estilo. Lo voy a decir rápido porque se supone que ustedes lo hicieron de tarea. Aquí me faltó una llavecita. Intersecciones de este estilo. Y 4 implica uno, pues es también tomar un complemento. No voy a decir nada al respecto. Creo que mejor vamos a poner algo más interesante, ¿no? Bueno, pero sí lo que quiero enfatizar, aunque no vaya a decir las pruebas bien, porque ustedes las hicieron de tarea, es que ser medible, pues da lo mismo si te fijas en rayos abiertos, rayos cerrados para el infinito o para al menos el infinito, ¿no? O sea, da lo mismo cualquiera de esos. Y bueno, entonces, a ver, una cosa que es interesante, pues deberíamos de tener algunos ejemplos de funciones medibles, ¿no? Porque hasta ahorita no hemos dicho ningún ejemplo de funciones medibles y entonces, a ver, nada más lo que uno se podría imaginar que es medible, pues debería ser medible, ¿no? Entonces, a ver, lo voy a decir así. Esto, esta proposición es para los números reales, ¿no? Porque acuérdense que nuestros únicos ejemplos que tenemos de sigmas, álgebras más o menos que sí conocemos o que ya estamos medio acostumbrados a ellas, son la álgebra de los borelianos y la sigma álgebra de los borelianos y la sigma álgebra de los medibles, ¿no? Y a ver cómo lo escribo eso ahora sí. Esto es para R y entonces proposición le voy a poner y le voy a poner así, sea de un subconjunto de números reales y G una función que vaya de D en R, ¿no? En realidad esta es una función de los reales en los reales, ¿no? Bueno, de un subconjunto de números reales en los reales. Y entonces esta tiene dos cosas. Y la primera dice que si G es por el medible, China a lo mejor debería decir que es por el medible, pero bueno. Entonces G es Lebesgue medible. Creo que queda claro, pero ustedes díganme, o sea, ser Borel medible, pues es que estamos trabajando con los reales y esta sigma álgebra de Borel, ¿no? Y ser Lebesgue medible, pues es que estamos trabajando en los reales y en esta sigma álgebra de Lebesgue, que creo que habíamos denotado así. Y bueno, por supuesto estamos en D, entonces estamos trabajando como en la sigma álgebra de Borel restringida D, y aquí estaríamos trabajando en la sigma álgebra de Lebesgue restringida D, ¿no? Supongo que todo eso está más o menos claro, pero si no, díganme y lo escribo. Bueno, esa es la uno. Y la 2 dice que si
G es continua, que si G es continua, entonces G es Borel medible. Y la 3 supongo que dice que si G es monótona, entonces G es Borel medible. Y no voy a definir monótona, creo que ya lo habíamos definido, pero no estoy seguro. Monótona significa que es o no decreciente o no creciente, ¿no? O sea que o va para arriba o va para abajo o constante en algunos cachitos. Sí, está bien, pero no me han dicho nada. Bueno, en particular, quiero decir, antes de empezar la prueba de esta cosa, que el número uno es importante porque, por ejemplo, si tú quieres probar que algo es Lebesgue medible, una función, por supuesto, pues te basta hacerlo con Borel, ¿no? O sea, que sea Borel medible. Y bueno, y como dije hace rato, sería bueno tener ejemplos de funciones medibles, que no hemos dicho ninguna, ¿no? Pero pues, pues si es continua, ya vamos a tener un montón de Borel medibles y por lo tanto Lebesgue medibles. Y si es monótona, también, pues inmediatamente tenemos que es Borel medible y por tanto Lebesgue medible, ¿no? Ok, y entonces pues vamos a hacer la prueba de esa proposición. Supongo que no hay ninguna pregunta, si no hay me paran cuando tengan una pregunta. Aquí voy a poner prueba. Y entonces la uno, pues yo diría que es obvio, pero pero pues nada más voy a escribir lo siguiente. Recuerde usted que la sigma álgebra de Borel está contenida en la sigma álgebra de Lebesgue, ¿no? Eso es algo que probamos hace mucho tiempo. Y entonces, pues si algo es Borel medible, significa que cuando te fijas en la imagen inversa vas a caer adentro de la sigma álgebra de Borel. Y pues eso tiene que estar adentro, tiene que ser un elemento de la sigma álgebra de Lebesgue. Entonces, si nadie se queja, pues digo palomita. Y la 2, a ver si me sale. A ver, aquí lo puse. Dice, tome usted un número en los números reales, un A en los números reales. Y definimos el siguiente conjunto. Chin, me van a pegar cuando ponga esta definición. Es como G garigoleada. Y no sé por qué usé esa letra, pero bueno, son todas las Gs. A ver, lo voy a poner así, de tal manera que G es un subconjunto de los reales abierto y además se tiene que para toda X en G intersección de, ay, chino me va a caber, déjenme ver cuánto espacio tengo, creo que sí, G de X, y esta es la función, ¿no? A lo mejor la función le debe haber puesto F, pero bueno. Para todos estos, G de X es menor que A. Ajá. Y déjenme hacer un dibujito para que no me confunda yo. Entonces, estamos trabajando otra vez en los números reales nada más. Y entonces voy a poner aquí unos números reales y aquí abajo otros números reales. Y entonces voy a poner aquí R. Se supone que aquí va la G de aquí para acá. Estoy pensando o sea, estoy pensando en este intervalo, ¿no? Acuérdense medible, pues hay que fijarse en los rayos y regresarlos, ¿no? Y entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Estoy diciendo acá que me voy a fijar, bueno, a ver, o sea, lo voy a decir acá rápido, me estoy fijando, o sea, estoy tratando de describir quién es este conjunto G, ¿no? Me estoy fijando en los Gs que sean abiertos y de tal manera que cuando yo me tome cualquier punto en ese G, sí va a caer de verdad en menos que A, ¿no? Entonces yo no sé cómo sea D, pues D puede ser muy raro, voy a pintar así, pues no sé, como una mancha, ese es D, y los elementos que están aquí en este G garigoleada, pues serían elementos como de esta forma. Voy a pintar algo muy sencillo, espero que nadie se moleste conmigo. Los elementos pues serían como cosas de este estilo, ¿no?
O sea, estos azulitos, no sé si el dibujo ya se está haciendo un relajo, pero, o sea, estos azulitos serían como cosas, lo voy a poner así, G mayúscula, serían como cosas que están en D, bueno, siempre y cuando que cumplan, que cuando yo mande todo este para acá abajo, con la G por supuesto, pues obtenga algo que sea menor que A, ¿no? O sea, son cosas abiertas que cuando las mandas sí obtienes algo menor que A. ¿Sí se entiende o no? Y bueno, nada más hay que definir ahora sí, quién es el que yo quiero. El que yo quiero es este conjunto que se va a llamar G0 y es la unión con G en G, supongo. Me van a patear por esta. Ay, no, pero lo voy a poner así, espero que nadie se moleste. La unión de la G garigoleada, ¿no? Ay, chin, esta G debería yo de garigolearla más. Entonces lo que estoy haciendo es agarrarme todos estos y unirlos, ¿no? A ver, vamos a hacer observaciones triviales acerca de este conjunto. ¿Qué me pueden decir de este conjunto, jóvenes? ¿Del G0 o del G garigoleado? Del G0. Mm, Solo quiero una observación. Que es un abierto. Es abierto, ¿no? Es abierto en real, en R, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque es una unión de abiertos. Entonces, acuérdense ustedes que de sus cursos de análisis uno saben que los abiertos, digo, perdón, que la unión de abiertos vuelve a ser un abierto, ¿no? Y eso es todo lo que quería decir. Chin, ya se me acabó la hoja, entonces supongo que me voy a pasar. Ay, no sé qué tengo que llevarme para la otra hoja. Pues voy a, pues espero que nada. Bueno, ya lo voy a poner acá. Entonces, a ver, voy a probar una afirmación. Entonces, la afirmación dice que el conjunto que yo quiero, el conjunto que yo quiero, caracterizar, ¿se acuerdan? Este es el conjunto que yo quiero caracterizar, ¿no? Para probar que la función g es medible, pues yo tengo que probar que este es un, ¿qué estoy probando? Así que es Borel medible, entonces yo tengo que probar que este es un boreliano, ¿no? Y de hecho yo voy a decir que este es exactamente G0 intersección D, ¿no? Y entonces ya, que por cierto, lo voy a poner de una vez aquí, esto está en la sigma álgebra de Borel restringido a D. Si yo lograra probar, eso es lo que tengo que probar, por supuesto, ¿no? Pero si yo lograra probar esta igualdad, ya hubiera acabado, ¿no? Porque acaban ustedes de observar que el G0 de aquí es un conjunto abierto, por lo tanto es un boreliano. Y entonces en los reales, ¿no? Y cuando lo intersecto con D, pues ya me queda un boreliano en el D. ¿Sí está claro lo que dije? Y entonces nada más hay que probar esta afirmación y pues la afirmación es muy fácil, espero. Entonces voy a poner aquí como le ponen mis ayudantes, a ver, razón, en lugar de poner otra vez demostración, ponen razón de por qué la afirmación es cierta. Ok, y entonces para hacer esa afirmación, pues tengo que probar dos contenciones, ¿no? La primera, pues la primera para allá, ¿no? Y entonces, a ver, pues, ¿qué empiezo diciendo? Pues empiezo diciendo, tome usted un X en D, de tal manera que G de X es menor que A, ¿no? O sea, un elemento en el conjunto de la izquierda. Y entonces, como G es continua, acuérdense que esa es nuestra hipótesis, como G es continua, como G es continua, este, a ver, lo voy a poner así. Existe una delta, como G es continua, ay, no sé cuánto espacio tengo aquí, mucho. Como G es continua, existe una delta mayor que cero, de tal manera que si, ay, ¿a quién se lo estoy aplicando? A X, ¿no? Ajá, ajá. Que si la distancia, ¿cómo pongo la distancia? Tal que si, a ver, ya no sé, que si P está en D y la distancia de P a X es menor que delta, entonces la distancia de G de P a G de X
es menor que, ¿quién es el más grande? A menos G de X. A ver, lo digo rápido, ¿qué es lo que estoy diciendo? Recuerde usted que se cumple esta igualdad, ¿no? O sea, que G de X es más chiquito que A. Entonces, cuando yo a le resto G de X, obtengo un número que es más grande que cero, ¿no? Y esto lo uso como mi épsilon. Esta es una épsilon que es más grande que cero, y entonces por la continuidad de la función, eso me avienta una delta, de tal manera que cualquier cosa en el dominio que diste menos que delta, su distancia de las imágenes es menor que épsilon, ¿no? Entonces nada más estoy aplicando la continuidad ahí, creo que no hay ningún truco. Y entonces, a ver, voy a hacer aquí una observación. ¿Qué me pueden decir ustedes de la bola de radio delta con centro en X? Pues la bola de radio delta con centro en X, por cierto, también es un abierto, ¿no? Porque así son las bolas, son abiertas. Y además, para todo P en, para todo P en la bola de radio delta con centro en X, intersección de, ¿qué? Ya no sé qué es lo que quiero decir. G de P es, G de P, ya no sé qué estoy escribiendo. Para todo X en la bola, pues cumple esta desigualdad, ¿no? Entonces, G de P es menor que A. Ajá. ¿Qué estoy haciendo, jóvenes? ¿Alguien me puede decir? A ver, voy a poner un dibujo por acá. Es que ya no me acuerdo quién es G. Ya no me acuerdo quién es G. Son los abiertos de tal manera que para toda. Sí. Ok. Pues voy a poner un dibujito. Por aquí están los números reales. Sí. Por aquí están los números reales. Y entonces lo único que estoy diciendo aquí, no estoy diciendo nada muy espectacular, estoy diciendo, pues fíjate, acuérdate, bueno, por acá están los números reales también, acuérdense que aquí está la G, aquí está el A, estoy solo repitiendo el dibujo de allá del otro lado, y entonces dices, fíjate que este se llama A, ¿no? Y entonces acuérdate que lo que estoy diciendo aquí es que G de X es más chiquito que A, eso está escrito acá, entonces yo debería de pintar aquí, no sé por qué lo hice así, pero bueno, yo debería de pintar aquí a mi G de X, ¿no? O sea, estoy tomándome un X, esta es G, ¿eh? De acuérdense, de tal manera que, ¿dónde pintaré mi X? Por acá lo voy a pintar. Estoy tomándome un X de tal manera que G de X es menor que, perdón, sí, que estoy tomándome una X de tal manera que G de X es menor que A, ¿no? Y fíjense que lo que está escrito aquí cuando dices, y hay una delta, este numerito de acá no es otra cosa que esta distancia, ¿no? ¿Sí? Entonces estoy tomando como épsilon, sí, voy a poner otro colorcito, estoy tomando como la bola, ¿no? A ver, la voy a pintar acá arriba, espero que nadie me diga nada, pero la bola de radio épsilon alrededor de G de X, pues se vería de una forma aquí, de ese estilo, ¿no? Y entonces, esa es la bola de radio épsilon, y luego la continuidad me está aventando una bola de radio delta alrededor de esta, ¿no? Lo voy a pintar así, nada más por pintar algo. Esta sería la borra de radio delta, y lo que estoy asegurando es que todos los puntos que están aquí van a caer adentro de esa bola, ¿no? Y si van a caer adentro de esa bola, pues entonces toda pues va a caer adentro del amarillo, y el amarillo, todo el amarillo, pues cumple que son menores que A, ¿no? Eso es lo que estoy tratando de decir aquí para justificar esto. No sé si tenga que decir algo más, pero a mí me parece bastante claro. Y entonces ya acabaron, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces, pues ya por la definición Sí, no, de, de ¿de quién? función medible, ¿no? Que es que A justo ese mostrar es que conjunto pertenezca estoy, al conjunto de Borel. ¿no? Estoy tratando de probar que esta contención, acuérdense. Entonces me tomé un punto acá y quiero probar que está acá.
Y entonces para probar que está en el conjunto de la derecha, pues tengo que ver que está en este G0, ¿no? El X, pues el X está en D, pero el X también tiene que estar en G0. A ver, lo que quiero aquí observar es que esto me dice, lo de arriba me dice que la bola de radio delta con centro en X está en el G garigoleado, ¿no? ¿Sí está bien o no? Y entonces, pues eso significa que todos sus elementos están en G0, por lo tanto, el X, que es un elemento de la bola, está en G0, y ya acabé, ¿no? Por lo tanto, X está en G0, intersección D. ¿Se entendió lo que dije o no? A ver, voy a pasarme para acá para ver quién era G. Acuérdense que G es un abierto, o sea, las cosas que están en G son subconjuntos abiertos que cuando yo me fijo en los puntos del abierto intersección D, todos son menores o iguales que A. Y eso es exactamente lo que dice, o sea, piense usted en en lo que cumple G, perdón, en lo que cumple G, cumple estas dos cosas y entonces te pasas para acá y dices, la bola es un abierto, que todo punto adentro de la bola es menor que G de P. Perdón, cuando lo mando, todo punto adentro de la bola, cuando lo mando con G es menor que A. Y entonces, estas tres cosas me dicen que la bola está en el conjunto G garigoleada. Pero si la bola está en el conjunto G garigoleada, todos sus elementos están en la unión de G garigoleada, ¿no? Que se llama G0. En particular este elemento X, y entonces ya acabo de probar que X sí está en G0, intersección D. ¿Se entendió? ¿O te hice bolas, Marcela? Dime. No, sí lo entendí. Aunque creo que sí estuvo un poco enredado. ¿Sí, de veras? No sé. O sea, a ver, lo Es voy que no a sé, estaba decir otra pensando, vez. no pudimos haber usado, Ajá, dime. o sea, justo el conjunto ese de las X en D, tal que F de X es menor que A, es la preimagen, bueno, la imagen inversa del intervalo menos infinito, coma A. Y O si sea, G ya es me estás. continua, ajá, y si G es Ajá. continua, esa imagen inversa del intervalo menos infinito, coma A, pues es un abierto, ¿no? Porque estamos tomando el intervalo abierto. Tienes razón, sí. Y entonces, como es un abierto de D, es un abierto de R intersección D. Y si es un abierto de R, entonces es un boreliano. Entonces esa preimagen es un boreliano de R intersección D. Entonces es un boreliano de D. Y ya, ¿no? Bueno, ¿eso sí tiene sentido? Sí, pero te hace falta un detallito que no, bueno, a ver, o sea, lo que me acabas de decir, todo eso es cierto y todo eso está bien, Ajá. pero te hace falta un detallito chiquito, es que, ¿cómo sabes que, a ver, lo voy a escribir acá, en un cuadrito nada más este, para decir algo rápido, o sea, todo eso que me dijiste está bien y entonces supongo que te estás preguntando por qué no lo hice así, ¿verdad? Ajá. Bueno, yo supondría que te estás preguntando por qué no lo hice así. Y es que te falta un detallito. Mira, a ver, el álgebra de Borel es, ¿cómo se dice? Es todos los subconjuntos abiertos, o sea, es la que está generada por todos los subconjuntos abiertos. Híjole, no sé si tenemos una cosa de ese estilo, pero a ver, lo voy a poner así, ya no sé cómo ponerlo. Es la sigma álgebra generada por todos los abiertos, ¿no? ¿Sí o no? O sea, ya estamos Ajá. regresando un poco Sí, sí, para allá, sí. ¿no? Y entonces tú agarras y dices, BDE la habíamos definido, ¿no? Acuérdate que nomás es agarrarlos de la sigma álgebra de B e intersectarlos con D, ¿no? Ajá. Ok. Y entonces, ¿cómo lo digo? Es que me estoy confundiendo yo también. Ahora, por otro lado, tú quieres ver que BD es lo mismo que la sigma álgebra generados por los abiertos, o sea, a ver, es ¿Abiertos de que D? si los abiertos en D, ¿no? Sí, o sea, eso es más o menos lo que me estás diciendo, ¿no? Sí, está bien o no. Este, Ajá. ¿Cómo sabes que esto es cierto? Es pregunta, ¿eh?
O sea, si todo eso sería cierto, si de veras la sigma álgebra, porque en algún momento de tu argumento dices, cuando yo lo regreso es un abierto arriba, ¿no? Y entonces debería Ajá, ser pero un un abierto abierto. del... Ajá, o sea, yo lo que dije fue cuando lo regresas es un abierto de D. Entonces es un abierto de R intersección D. O sea, ahí todavía no hay sigma álgebras ni boreliano ni nada. Ajá. Entonces, si es un abierto de R, es un boreliano de R. Bueno, y ya luego al intersectarlo con D, es un boreliano de R intersección D. Y eso sí es la definición de los borelianos de D, ¿o no? Sí, creo que sí. A ver, vamos a escribir lo que tú dices. Pero, a ver, espérame un segundo, antes de decir cualquier cosa. Pero sí ves lo que yo te estaba diciendo. Ajá, sí, ahí, O ahí sí veo sea, que hay una diferencia en esa forma de definir los conjuntos. bueno, es que en realidad no hay una diferencia. Es cierto que esto es cierto, pues. O sea, como que da lo mismo primero sacar borelianos y luego intersectar que primero intersectar y luego sacar borelianos. No sé si me explico. Ajá, sí, sí, sí. O sea, da lo mismo, Como pero que eso no lo has heredar probado. lo Ajá, boreliano da lo mismo que generarlo a partir de los abiertos en D. exactamente, sí, pero eso no lo has probado. Sí, Y eso no. Ajá. entonces, aunque la prueba no es difícil, yo no lo hice así como tú me dijiste, porque no he probado eso y no pienso probarlo porque está en su tarea, de hecho. Pero bueno, pero creo Ok. que lo que me acabas de decir sí, evita esto, ¿no? No sé, Creo que sí, a menos que no se me sé, haya ido un detalle. pero podemos escribirlo si quieres. A ver, lo voy a poner en la siguiente hoja, ¿eh? Nada más porque no sé. Entonces tú decías, a ver, ¿cómo decías? Prueba alternativa, ¿no? Prueba alternativa. Creo que estoy pensando que todo lo que me dijiste es cierto, pero no estoy tan seguro, entonces por eso Sí, la yo igual estoy no estoy tan escribiendo. segura. Entonces tú dices, tenemos que G es continua, ¿no? G es continua, ¿no? Y Ajá. entonces tú me dijiste, pues como G es continua, tú te agarras G, la imagen inversa del menos infinito a, que es el que quieres demostrar que está en la sigma álgebra de Borel restringida. Y entonces dices, como G es continua, cuando yo regreso, esto es un abierto en D, ¿no? Esa sería como o sea, yo solo sé Ajá. que es continuo en D, entonces es un abierto en D. Pero Y entonces entonces es un supongo abierto. Ajá. que tú estás diciendo que dices, pero los abiertos en D son de la forma un abierto, entonces esto significaría que existe U abierto en R, de tal manera que G a la menos uno de menos infinito a es exactamente U intersección D, ¿no? Y este ya es un abierto en R, ¿no? Ajá. Entonces, Ujú. como este es abierto, dices, pues entonces este U perdón, lo voy a poner mejor por acá. Este U es un boreliano, ¿no? Boreliano en los reales, pues. Y Sí. entonces dices, pues entonces se puede escribir como un boreliano en los reales intersección D, ¿no? Entonces está en ¿cómo le ponemos? En la sigma álgebra de Borel restringida, y eso ya acabaría la prueba, ¿verdad? Creo que sí. Bueno, a mí sí me convence A mí ese también, argumento. solo que hay un pequeño detalle. ¿Todo el mundo sabe esto? Ah, bueno, eso es. Vamos a Sí. preguntarle a Emiliano y a Mario. ¿Sabes eso, Emiliano, o no? Creo que En no. algún momento de mi vida creo haberlo visto. Y tú, Mario, que estás aquí en esta discusión, Oh, creo que sí. Creo que sí. él dice que cree que sí. Ah, el Entonces, argumento de que preimágenes de abiertos son abiertos. eso también, eso sí debemos de saberlo, ¿no? Sí, tiene razón, Marcela. Yo creo que esto sí funciona así como me lo acabas de decir, ¿eh? Yo no lo quería hacer así porque pensé que usaba que los borelianos, o sea, es que uno puede decir, bueno, si es un abierto en D, ¿cómo sabes que es boreliano? Porque sí es boreliano por lo que dije anteriormente, ¿no? Pero si uno se mete al subespacio, puede hacer así. Ujú.
ya no sé qué decirte. O sea, voy a decirte lo que yo pienso. Esto está chido si sabes topología, ¿no? O Sí, creo algo que de sí. ese estilo. O sea, si no sabes topología, no sé si puedas hacer, o sea, no sé si de veras esté justificado un argumento así. Claro, tampoco es muy difícil probarlo, ¿eh? Pero sí tienes razón, y de hecho, lo que yo me estaba evitando es usar la topología, ¿cómo se llama esa? La del subespacio, ¿no? La inducida, Sí, que es lo que estamos usando esencialmente aquí, ¿no? Que los abiertos se pueden ver como un abierto del grande intersección del chiquito. sí, tiene sentido. Entonces sí lo había en topo uno alguna vez. Sí, de hecho, si todo el mundo ha visto Topo uno, pues este argumento debería de funcionar sin ningún problema. Y entonces, ¿qué hacemos? Ya nos olvidamos de mi prueba, entonces. No, está bien. Déjame escribir la otra, ¿no? Por si alguien nunca ha visto Topología uno, que no se vaya con la finta de que... Déjame escribirlo rápido, creo que no tiene ningún chiste, y le seguimos. De hecho, lo voy a hacer muy rápido. Para la otra contención, si usted se toma un elemento, estoy escribiendo con este color, en G0 intersección D, ay, ching, no sé por si así lo escribí, en G0 intersección D, eso significa que existe un abierto en G garigoleada de tal manera que X está en ese abierto y para toda P en ese abierto intersección D se tiene que G de P es menor que A, ¿no? Esa sería la definición de esta de GP. Y ya nada más aquí hay que poner en particular, si uno se fija en G de X, pues G de X es un elemento de G y por lo tanto, y de D, ¿no? Porque aquí lo dice, G es un elemento de, bueno, lo voy a decir rápido, X es un elemento de G y X también es un elemento de D, entonces cumple estar en esta intersección y por lo tanto G de X es menor que A. Y ya acabamos, ¿no? Es menor que A, o sea, ya está en el conjunto de arriba, ¿no? Y entonces esa sería la prueba de lo segundo. Sí, jóvenes, o sea, tampoco era tan difícil hacerlo sin usar topología. Pero bueno, ya tenemos dos pruebas de lo mismo por si alguien no quería, quería ver dos pruebas distintas. Y entonces, a ver, tres. Nos falta probar el tres, ¿no? Y el tres ya no me acuerdo qué decía. El tres decía que si G es monótona, G es Borel medible, ¿no? Y entonces, para monótona, ¿cómo le hacemos? A ver, voy a hacer nomás un caso, ¿no? Caso uno. Acuérdense que ser monótona es que sea o no decreciente o no creciente. Y entonces voy a poner el caso de que es no decreciente, ¿no? Porque es el que me gusta. O sea, va para arriba, ¿no? O sea, va como para arriba constante. Y entonces dices, pues a ver, para probar que una G no decreciente es medible, pues hay que probar que ese conjunto es Borel, ¿no? Y entonces uno empezaría diciendo, pues tome un A en los números reales, y entonces, a ver, voy a definir el siguiente conjunto. Defina usted el conjunto E igual a todas las X, pues ya no sé por qué lo puse, pero bueno, tal es que G de X es menor que A. Este es el que yo quiero probar que es boreliano, ¿no? Pues es el que hay que probar que es boreliano. Y entonces tenemos 18 casos, no, no es cierto, solo tenemos varios casos. A ver, voy a ponerlos aquí. ¿Qué pasa si es vacío? Si es vacío ya, ¿no? O sea, a ver, a lo mejor debería hacer un dibujo nada más para que todo el mundo le quede claro. No me estoy fijando en todos los Gs de X de tal manera que son menores o iguales que A. Y entonces, pues por acá, depende de mi A, me tomé un A y tengo varias posibilidades, ¿no? Si es vacío, pues ya ni me preocupo, ¿no? A ver, voy a poner acá otros reales. Ay, otros reales. Y acuérdense que la G va de abajo, de arriba a abajo, ¿no? Y entonces dices, yo me estoy fijando en la imagen y entonces dices, pues sí,
Si el E es vacío, ya acabé, ¿no? A ver, ¿qué otro caso tienen, jóvenes? Díganme. El otro caso que hay que descartar es que si E es todo, pues ya acabamos, ¿no? ¿Sí o no? Si es todo D, pues ya acabamos. ¿Cuál es el único caso que les falta? Bueno, como no me quieren decir, lo pongo aquí. Si E no es vacío y E no es todo D, entonces, ¿qué puede uno decir? Listo. ¿Qué significa que sea no vacío y que no sea todo D? Bueno, lo primero que hay que decir, voy a pintar el E, ¿no? El E lo voy a pintar como de algún colorcito. Si es no vacío, pues tiene que tener algo, ¿no? Y si no es todo D, pues tiene que tener algo, digo, tiene que haber algo en D que no esté en E, ¿no? Y entonces voy a pintarlo por aquí. Entonces también debería de existir un punto que está en D, digo, pero sí que está en D y que no está en E, ¿no? Y ya acabaron, ¿por qué? ¿Alguien me puede decir? Lo voy a decir rápidamente y ustedes me dicen de esta cosa, ¿no? Ajá, que está en D. Y no, ¿qué significa que este P no esté en D? Que parece valor de P, G de P es mayor que A, ¿no? Ajá, que este P no esté en E significa que si yo me fijo en su imagen, ya está más grande que A, ¿no? Y a ver, díganme, ¿y qué pasa con las cosas, con todas las cosas que son más grandes que P? O sea, ¿qué pasa si me tomo una cosa aquí? Podríamos pensar que Pues su también imagen está a la Iguales, derecha. iguales. Sí, como la función es no decreciente, cualquier cosa que yo me tome aquí, su imagen va a estar a la derecha, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que pueden decir? Pues que todos estos cosos no están en E, ¿no? ¿Sí está bien o no? Sí. Todas esas cosas no están en E. Pues a ver, voy a escribir la conclusión y a ver si todo el mundo me dice. Por lo tanto, E es no vacío y acotado superiormente. ¿Por qué es no vacío? Pues ya dije, hay cosas en E, eso lo estoy suponiendo desde acá, y que haya cosas en D que no están en E, me dice, pues de aquí para adelante ya no hay cosas que estén en el E, ¿no? O sea, todo eso está fuera de E. Y entonces, ¿quién es P? P es una cota superior, ¿no? ¿Sí o no? O sea, todo el E Ajá. se tiene que quedar metido acá. Entonces, E es no vacío y acotado superiormente. ¿Y qué saben ustedes de los conjuntos no vacíos y acotados superiormente? Que tiene el supremo. Por lo tanto, yo puedo hablar del supremo, ¿no? Del supremo de E. Y entonces, pues el supremo de E, pues no sé, lo voy a pintar por acá. No sé, ahí no sé dónde pintarlo. Bueno, como P es cota superior, supongo que el alfa tiene que quedarse en algún lugar entre este y este, ¿no? O sea, el alfa está por ahí y todo lo verde, o sea, que se representa el E, está del lado izquierdo de alfa, ¿no? Y ya acabaron, ¿por qué? Ya acabaron, ¿por qué? Porque entonces, ¿qué se puede escribir de la siguiente manera? A ver, tenemos dos casos, ¿no? Si alfa está en el conjunto, entonces E se puede escribir ¿como quién? Como el intervalo menos infinito, coma alfa, cerrado, intersección D, ¿no?
Sí está bien, ¿no? Lo único que estamos diciendo aquí es, pues todo S queda dentro de esto, ¿no? ¿Sí o no? Y por supuesto, pues hay que intersectarlo con D, ¿no? Pero pues si el supremo es parte del conjunto, pues yo lo puedo escribir así, ¿no? Y si no, si el supremo no está en E, entonces a E yo lo puedo escribir como menos infinito alfa, ¿no? En cualquier caso, estos dos son borelianos, este de aquí y este de aquí es un Ay, chin, lo escribí mal y nadie me dijo nada. Este se llama alfa. En cualquier caso, estos dos, este y este son borelianos y pues los está intersectando con D, entonces en cualquiera de los casos esto está en el omega D, ¿no? Ah, no, en este caso estamos hablando de el álgebra de Borel con restringida D y el álgebra de Borel restringida D, y ya acabé. ¿Sí alguna pregunta o no, jóvenes? Pues ya, bueno. Mm, ¿Qué pasó, Marcela? ¿Dijiste no, nada, o no? no, Ya estás en iba a las... decir que estaba bien, que no había ninguna, bueno, pregunta de mi parte. Bueno, ok. Entonces, pues eso probaría que los borelianos pues, son, perdón, eso probaría que ya el teorema, ¿no? Y entonces, a ver, ¿por qué probé este teorema? Pues para que sí tuviéramos ejemplos de Borel, de cosas medibles, ¿no? Por lo menos cuando estamos hablando de borelianos y de Lebesgue medibles, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de borelianos y medibles, sí tenemos ejemplos, las continuas, las monótonas y bla, 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 ¿no? A ver, yo quería probar otro teorema el día de hoy, supongo que ya no me va a dar tiempo de hacerlo todo, pero ahorita me surgió una pregunta. Este, eh, ya, perdón, no me surgió una pregunta. Ya sé por qué me surgió la pregunta, pero ya me la contesté yo mismo y mejor no se las voy a decir porque, porque si no los confundo. A ver, voy a probar un teorema, ¿no? Este, El anterior, la proposición anterior, que ya no sé si le puse teorema o proposición o qué le puse proposición, era para tener ejemplos de funciones medibles, ¿no? Pero, a ver, cuando dije que ¿qué dije? Cuando dije que esto de ser medible nos recordaba un poco a la definición de continuidad, un poco por lo menos, a ustedes se les debería de haber ocurrido el siguiente teorema. Y porque dicen, pues si se parece a la continuidad, seguro lo que voy a decir a continuación se les va a hacer muy natural, espero, ¿no? Y entonces empiezas con un conjunto, este, esta es omega, le hemos llamado, ¿no? Una sigma álgebra en el conjunto, y f y g, funciones que van ¿de dónde? ¿De dónde a dónde? Sí, funciones que van de x en los números reales. Déjenme pensarlo un segundo. Creo que debería de decir algo para que quede mejor este teorema, ¿eh? Lo voy a borrar, espero que nadie se moleste conmigo. X es un conjunto de omega es una sigma álgebra, D es un subconjunto de X, ajá, y ahora sí, F y G sean. Y F y G, funciones que van de D a los números reales. Nada más para que quede mejor, porque estoy pensando también que a lo mejor estoy fijándome en un conjunto muy grande y que mis funciones van de unas cosas más chiquitas, ¿no? Pero bueno, ajá. Ese sería el dominio de la función. Ay, ya no sé qué quiero decir. ¿Quieren que lo diga muy general o así ya debería de estar así? A lo Pues mejor, así ya. no, es que a lo mejor lo debería decir un poco más general. Ay, ya no sé. DF, lo voy a decir más general. DF y DG, subconjuntos de X, y ahora sí,
f una función que vaya de df a los reales y g una función que vaya de dg a los reales. No sé si me estoy haciendo muchas bolas, pero lo estoy tratando de poner lo más general posible, ¿no? O sea, puedes tener funciones, pues si ya fijándonos en un ejemplo, podrías tener funciones de los reales en los reales con diferentes dominios y siempre y cuando la función esté bien definida, bueno, ahorita voy a hablar de esas cosas. Pero a ver, yo creo que sería bueno que supieran en qué estoy pensando, y entonces antes de decir el teorema, voy a decir algunas observaciones. ¿Se acuerdan ustedes que cuando uno va a los números reales, o sea, cuando tiene funciones a los números reales, puede hablar de estas funciones? Y las voy a poner aquí con cosa que, que no marca, bueno, C por F, F por G, F entre G, y cosas de ese estilo. ¿Se acuerdan? O sea, uno puede agarrar funciones y multiplicarlas por una constante, sumarlas, multiplicarlas, dividirlas y cosas de ese estilo, ¿no? Y entonces, como yo estaba diciendo que la definición de ser medible nos recordaba un poco la continuidad, entonces, si f y g son medibles, pues como que todas estas que acabo de escribir aquí deberían de ser medibles, ¿no? ¿Y por qué me estoy metiendo en broncas con esto de df y dg? Ya supongo que en ese momento entendieron por qué el d se llama d, porque el d tiene que ver con el dominio, ¿no? De una función. Y entonces dices, pues el d, o sea, estas funciones están definidas pues dependiendo de quién es D y quién es DF y quién es DG, es si están bien definidas o no estas funciones. Sí, tengo que decir algo más acerca de estas funciones, ustedes díganme. O sea, supongo que ya todo el mundo lo maneja muy claramente, ¿no? Es el dominio de la función f, ¿no? El dominio del dominio de f con el dominio de g. El dominio de la tercera es la intersección del dominio de f con el dominio de g, ¿no? Y el dominio de la cuarta es la intersección del dominio de f con el dominio de g, y además tengo que intersectarlo con las x's, bueno, x's que están en esa intersección, pero que además su g no sea igual a cero. Estoy hablando de cosas muy raras, o ya todo el mundo dice ya todo lo que acabo de decir. Díganme, No, pues porque no si es tan no, raro. O sea, es no sé como justo qué con decir. funciones continuas. Ajá, ¿no? Y entonces este teorema va a tener un montón de incisos, y por ejemplo va a decir, el primero dice, si f es constante, entonces f es medible. Y a lo mejor aquí debería es que esa es la parte que no me queda claro si debería de ponerlo o no. F es medible, pues ¿dónde? Pues donde esté bien definida, ¿no? Eso es lo que estoy tratando de decir. Y el 2 va a decir que si F y G son medibles, entonces la suma es medible, ¿no? Y así, ¿no? Que si tienes una constante y la multiplicas por una medible es medible, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya se me va a acabar la clase y creo que en lugar de decir las pruebas, bueno, podemos decir la prueba de esto rápidamente. A ver, voy a poner la prueba de este uno, ¿no? ¿Por qué una función constante es medible? Pues la preimagen de los conjuntos menos infinito, a va a ser o el vacío o el conjunto o el D completo, Bueno, ¿no? exacto, ¿no? O sea, tú dices, pues tienes una función constante. A ver, lo voy a poner así con un dibujito, ya nos vamos. Lo voy a poner, aquí está X, aquí están los reales, la función va de aquí para acá, esa es la función. Y entonces dices, pues para probar que es medible, pues yo me debería de tomar un A, ¿no? Me tomo un A, me fijo en el rayo, pero estoy diciendo que mi función es constante, ¿no? Entonces tengo varios casos. Si el rayo no lo pinté bien, tengo varios rayos. Si la función fue a dar a esta constante, cuando yo lo regreso, lo que obtengo, y lo voy a poner así, cuando yo regreso, lo que obtengo es el dominio, ¿no?
todo el dominio, ¿no? El dominio de f, ¿no? Cuando yo regreso ese verde. Y si la función fue a caer del otro lado, o sea, es mayor o igual que a, lo voy a poner por este lado. Si la función tenía valor constante eso, cuando lo regreso, obtengo el vacío, ¿no? Porque nadie fue a caer allá, digo, no sé, nadie fue a caer en el rojo, ¿no? Sí, entonces lo voy a escribir aquí rápidamente. Si te tomas una en los reales, pues a mí me gustaría escribir esto, pero seguro cualquier analista me diría de cosas. Cuando yo regreso el rayo, esto es o todo el dominio de F o el vacío, dependiendo de dónde caíste, ¿no? Y por supuesto, en cualquiera de los casos, eso está en la sigma álgebra restringida D, ¿no? ¿Tengo que decir algo más o ya con eso quedan contentos? Nada más para irnos. Bueno, como no dice nada, yo creo que ya con eso quedan contentos. Y entonces, a ver, pues por supuesto ya se imaginan qué dice el inciso 2, ¿no? El inciso 2 dice que si F y G son medibles, entonces F más G es medible, ¿no? Y bueno, no mañana, el lunes, pues hablamos de las demás. Por supuesto, voy a hacer un par y las otras se les quedan de tarea, ¿no? Bueno, o sea, porque voy a poner, ya se imaginarán, la suma, el producto, el cociente y a lo mejor alguna otra cosa que se me ocurra poner en ese teorema. Bueno, voy a dejar de grabar para que ya nos podamos ir. ¿Alguna pregunta, comentario? Si no,